My name is Paula Andrea Muñoz Plaza. I am 23 years old. I live in Pitalito, Huila. The program and which I am is psychology. En el ejercicio 1 tenemos las proposiciones y la tabla de la verdad. Este es el lenguaje simbólico que nos dan. Las proposiciones que tenemos son P y este sería su significado, Q, este sería su significado y R, este sería su significado. Por otro lado tenemos los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos tienen un nombre. Disyunción, este sería su símbolo y este sería su significado, por lo que tenemos que disyunción significa o, conjunción significa y este sería su símbolo. Condicional significa entonces con este símbolo, bicondicional sería su símbolo y su significado sí y solo sí, y la negación su símbolo y su significado sería no. Por lo que podemos concluir que en este lenguaje de señas ya tenemos las proposiciones que serían P, Q y R, el significado de cada una. Tenemos una condicional que significa entonces y una bicondicional que significa sí y solo sí. Y tenemos negación. Pero la negación nos dice que en caso de haber negación y negación se cambia a positivo, por lo cual la erradicamos. Siguiendo lo anterior, vemos el significado en lenguaje natural del lenguaje simbólico. El lenguaje natural del lenguaje simbólico sería: el ADN contiene la información negativa, la información genética de los seres vivos. Entonces, que sería la bicondicional, la información en el ADN se almacena con un código compuesto por 4 bases químicas. Sí y solo sí, que significa la bicondicional. El ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de una célula. Este no lo tuvimos en cuenta porque al haber 2 negaciones se vuelve positiva o se elimina. Finalmente, nos pedía elaborar una tabla de la verdad manual y una en la plataforma dada. Para verificar cuántas filas debíamos hacer, nos decía que multiplicáramos el número 2 My name is Paula Andrea Muñoz Plaza. I am 23 years old. I live in Pitalito, Huila. The program and which I am is psychology. En el ejercicio 1 tenemos las proposiciones y la tabla de la verdad. Este es el lenguaje simbólico que nos dan. Las proposiciones que tenemos son P y este sería su significado, Q, este sería su significado y R, este sería su significado. Por otro lado tenemos los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos tienen un nombre. Disyunción, este sería su símbolo y este sería su significado, por lo que tenemos que disyunción significa o, conjunción significa y este sería su símbolo. Condicional significa entonces con este símbolo, bicondicional sería su símbolo y su significado sí y solo sí, y la negación su símbolo y su significado sería no. Por lo que podemos concluir que en este lenguaje de señas ya tenemos las proposiciones que serían P, Q y R, el significado de cada una. Tenemos una condicional que significa entonces y una bicondicional que significa sí y solo sí. Y tenemos negación. Pero la negación nos dice que en caso de haber negación y negación se cambia a positivo, por lo cual la erradicamos.
Siguiendo lo anterior, vemos el, siguiendo lo anterior, vemos el significado en lenguaje natural del lenguaje simbólico. El lenguaje natural del lenguaje simbólico sería: el ADN contiene la información negativa, la información genética de los seres vivos. Entonces, que sería la bicondicional, la información en el ADN se almacena con un código compuesto por 4 bases químicas. Sí y solo sí, que significa la bicondicional, el ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de una célula. Este no lo tuvimos en cuenta porque al haber 2 negaciones se vuelve positiva o se elimina. Como decíamos, las filas se sacaron del número 2 elevado por el número de las proposiciones. Tenemos 3 proposiciones, P, Q y R, por lo cual sería 2 por 2 por 2, que sería un igual a 8 filas, las cuales tenemos aquí. Después de esto, vamos a ver cómo se rellenó esto. El número 8 se partió en 2, el número 4 en 2 y el número 2 en 1. Entonces tendríamos 4 verdaderas, 4 falsas, que estaríamos aplicando esta parte de acá. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, que aplicaríamos esta parte de acá. Y siguiendo de la parte de acá sería verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Acá tenemos una condicional. Para resolver esto, vamos a recordar que nos dice la condicional. La condicional nos dice que se vuelve falso, esa es la condicional, se vuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Eso quiere decir que solo al encontrar el primer valor verdadero y el segundo falso, sería falso. Entonces, P, en este caso tenemos P verdadero, Q verdadero, por lo cual sería verdadero. Este sería igual. Acá tenemos el primer verdadero y el segundo falso, este sí cumpliría, entonces sería falso, igualmente este y así sucesivamente. Finalmente vemos acá que aquí tenemos una bicondicional. La bicondicional nos dice que ambas deben ser falsas o ambas verdaderas para que el resultado sea verdadero. Entonces, acá vamos, la bicondicional nos dice que veremos esta de acá y veremos esta de acá. Entonces, aquí estaríamos viendo esta columna y la columna R, que sería esta. Aquí no tendremos en cuenta la negación porque acordémonos que la negación de una negación sería positivo, lo cual se eliminaría. O sea, aquí tenemos 2 negaciones, por lo cual se elimina. Entonces, acá tenemos esta condicional sería verdadera y R sería verdadera, por lo cual sería verdadera. Entonces, solo al encontrar 2 verdaderas o 2 falsas sería verdadera. De lo contrario sería falso. Entonces, verdadera, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero. Acá también la aplicamos, acá igualmente la aplicamos. Acá, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso, 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 verdadero, perdón, falso. Acá tenemos la misma tabla, pero resuelta en la aplicación, lo que nos dice que esta tabla nos quedó bien hecha. Finalmente, recordemos que esta tabla de la verdad se llama contingencia porque hay diferentes valores falsos y diferentes valores verdaderos. Muchas gracias.